¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana, muy descansado. Discúlpenme por no haberles avisado con mayor antelación el viernes, pero bueno, pues me avisaron de este evento en realidad del sindicato el, el jueves, que estaba yo ahí en la escuela, pues por otras razones que me hacían estar allá del trabajo administrativo que me corresponde. Y entonces pues me avisaron de esto pues prácticamente a la mera hora. Entonces pues ya no pude avisarles yo con suficiente tiempo de antelación, pero bueno, pues para los que no hayan visto nuestro chat y hayan entrado al Zoom, pues resulta que el viernes no pude estar con ustedes porque acudí a este evento escolar que les menciono y bueno, pues no tuvimos nuestra sesión del viernes, pero pues yo confío en que hoy podamos reponer pues, ese tiempito del viernes, pues platicando de esto que hemos venido analizando, que es el amparo, respecto del cual pues hemos platicado casi todo, porque pues hemos mencionado prácticamente de todas las ideas secundarias que anotamos al principio respecto del amparo, algo en particular, o sea, alguna clasificación, algún elemento, alguna conceptualización. Y bueno, pues ahora estamos centrados en el proceso y respecto a este proceso, pues creo que hemos abordado un montón, pues sobre todo esta primera etapa procesal que tiene que ver con la fijación de la litis y con la suspensión, ¿no? Luego, no sé si hacíamos la distinción entre la audiencia constitucional y la audiencia incidental, que es realmente la más importante para nosotros. Y prácticamente, según mis notas, lo único que nos falta por señalar son los sentidos de las resoluciones en el amparo, ¿no? Y entonces, bueno, pues respecto de los sentidos, nosotros conocemos un montón porque los hemos analizado en el recurso de revocación, en el juicio de nulidad, y seguramente ahora tenemos algo de investigación en el amparo que nos señala ahí la propia ley de amparo, los posibles sentidos de las resoluciones en el amparo. Nada más que aquí, como recordamos que no solo estamos en la materia tributaria, pues hay que analizar no solo los sentidos, sino el alcance, el cumplimiento y qué pasa después con estas resoluciones, porque recordemos que en nuestro sistema de explicaciones tradicionales decimos, bueno, pues ya el amparo es la última instancia y ya no hay pues nada que hacer al respecto de una resolución, ¿no? Sin embargo, hay algunas posibilidades, algunas que se reconocen en la propia ley de amparo y otras que son más allá, ¿no? Que abarcan organismos supranacionales y que tienen distintas reglas que no vamos a alcanzar a conocer, pero que obviamente vale la pena que las conozcan, que las identifiquen, porque al final de cuentas pues son medios de defensa que también están ahí a la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues en relación con este amparo del que estamos hablando, en relación particularmente con el proceso, o si hay algo que alguien quiera mencionar porque lo quiera retomar o porque tenga alguna duda respecto de estas otras ideas secundarias respecto del amparo, pues desde luego también lo puede plantear para que quede anotada su participación, ¿no? Entonces, creo que ya sin más preámbulo, pues les puedo dejar la palabra para que ustedes comiencen a explicar lo que ustedes necesiten ir abordando respecto de el amparo. Y veo un par de manos levantadas que son la de Mauricio y la de Karen. Okay. En realidad se ocupan en el mismo caso y el que sea la provisional parcial en realidad no es cierto porque
todas, o sea, sí, sí, lo digo, no es cierto porque lo digas tú, sino porque sí, claro, hay muchos autores que lo dicen así, ¿no? Es una suspensión parcial, pero no es cierto. En realidad es una suspensión completa de plano y de fondo, ¿no? O sea, respecto de todos los efectos del acto que se está reclamando en las distintas posibilidades en las que veíamos que se podía dar la suspensión, ¿no? O sea, previsoria, digamos que suspensoria en el sentido de que las cosas se encuentren exactamente como se encuentran en ese momento, o resarcitoria incluso, ¿no? O sea, que repare algo que se está causando con urgencia, como lo mencionaba, creo que bueno, no estoy segura que lo mencioné en este grupo, pero respecto de estos tipos de suspensión, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, pues en relación con el acto reclamado, un testigo que a lo mejor se muere de COVID, bueno, pues hay que tomar medidas previsorias para que, pues se puedan tomar esas declaraciones antes de que va a fallecer la persona, ¿no? O para que se tengan las cosas, bueno, para que se congelen en el tiempo, por decirlo de alguna manera, bueno, pues cuando esté en peligro inminente de perderse algo, ¿no? Por ejemplo, un muro con un mural de un pintor que es, pues, patrimonio cultural de una cierta región, pues que no continúe el proyecto, que no siga la obra o que no continúen dañándolo hasta que se resuelva el amparo, ¿no? O sea, si ya le dieron un martillazo, ya así que lo dejen, pero no que terminen de derrumbar el muro. O incluso resarcitorias, ¿no? Como en el caso de los alimentos para los menores. No significa que un amparo a fuerza tenga que tener como resolución la sentencia definitiva de los alimentos para un menor, pero mientras está el proceso, pues hay que darle unos alimentos provisionales, ¿no? Unos alimentos precautorios. Ya si no es hijo, si no tiene derecho o alguna otra causa, pues entonces ya tendrá que regresar ese dinero con el daño que causó, ¿no? La entrega de ese dinero, pero, pues mientras tanto, pues si hay la presunción, pues tiene que tener dinero para los alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la suspensión provisional, pues es una suspensión que quita todos los efectos del acto completamente, o sea, no parcialmente, no unos sí y otros no, es completa, igual que la definitiva. Pero la distinción está en que se da en dos momentos diferentes. Ambas se dan adentro del incidente de suspensión. Es decir, decíamos que la suspensión es como una medida cautelar porque sigue la naturaleza de las medidas cautelares que se tramitan mediante un incidente y que eso significa que se resuelve por cuerda separada, ¿no? Y entonces, respecto de estas tres cosas, nosotros podemos decir que la suspensión en el amparo, pues es algo que es urgente, ¿no? Que es inminente, que se tiene que dar de manera rápida, porque si no, pues ya no va a tener sentido que se solicite esa suspensión, ¿no? Entonces, recordemos que para que se resuelva respecto de la presentación del amparo, pueden pasar 24 horas, ¿no? Y puede ser que no solo pasen 24 horas, sino 5 días más y hasta 3 días más, ¿no? Porque puede ser que no se admita la demanda, sino que haya una prevención y que en ese tiempo, pues el acto reclamado se ejecute, porque no sabemos si se va a admitir o no a trámite la demanda, ¿no? Entonces, para que no pase eso, uno, en los casos en los que la suspensión se decreta de manera oficiosa, desde la presentación de la demanda se considera suspendido el acto reclamado aún y cuando la autoridad resolutora no haya resuelto nada respecto del amparo, es decir, no lo haya admitido, no haya prevenido y desde luego tampoco lo haya desechado, ¿no? Siempre y cuando la demanda esté presentada y la suspensión en ese tipo de demandas que ya sabemos son las que están ahí en el 22 y las que corresponden al primero constitucional como categorías sospechosas, la sola presentación de la demanda va a dar por consideración
que ese acto de autoridad respecto del cual se está presentando esa demanda de amparo se considere que se tiene que suspender, ¿no? Entonces, basta que se presente la acusa de recibo de esa demanda de amparo frente a la autoridad responsable para que ella entienda que aunque todavía no haya sido resuelto o aunque todavía no haya sido admitido o aunque todavía no esté fijada la litis, aún así ese acto está suspendido, pero esa suspensión solamente nada más es de carácter provisional y terminará cuando se resuelva el incidente de suspensión, es decir, cuando haya una resolución interlocutoria que defina si efectivamente este acto de autoridad se tiene que suspender y hay que garantizar, en nuestro caso, el interés fiscal o hay que garantizar los posibles daños que se puedan causar a los terceros perjudicados o a los terceros ajenos, ¿no? Y entonces, adentro de esta suspensión, reconocemos la suspensión provisional como esa que se da de manera automática por haber presentado la sentencia. Si es oficiosa, por haber presentado la demanda, si es oficiosa en las categorías sospechosas o en las del 22, y si es a instancia de parte que adentro de la demanda se haya presentado el capítulo de suspensión o que junto con la demanda se haya presentado también la demanda incidental de suspensión del acto reclamado. Entonces, la suspensión provisional es momentánea de días, ¿no? Y la suspensión definitiva es un poquito más a mediano plazo y dura hasta en tanto se resuelva de manera definitiva el expediente principal del amparo. Claro, para que se dé la suspensión definitiva hay que garantizar el interés fiscal o garantizar los daños a los terceros perjudicados, ¿no? O a los terceros con interés jurídico. Y esa es la principal diferencia. No recuerdo si aquí, creo que sí, pero ustedes me dirán si aquí habíamos planteado esos ejemplos de alguien que fue al amparo directo después de un juicio de nulidad o alguien que presenta un amparo indirecto porque sucede algo inminente adentro de, por ejemplo, una visita domiciliaria, ¿no? Entonces, respecto de esos actos de autoridad de los cuales todavía hay medios de defensa que agotar, pues obviamente no está garantizado el interés fiscal, ¿no? Pero no importa porque de todos modos con la sola presentación de la demanda de amparo, pues si es de estos del 22 o de estos del primero constitucional, pues se va a considerar suspendido y por lo tanto pues se puede cesar con esos efectos, ¿no? Como el que les platicaba de la secretaria que se quedó encerrada en el baño, o como les platicaba, el del alcoholímetro, ¿no? Que se llama materia tributaria, pero el del alcoholímetro, que pues el novio tenía que presentarse a su boda y pues con un amparo, con una suspensión provisional, pudo hacerlo, ¿no? Y pues creo que ya. ¿Eso contesta tu pregunta, Mau? Sí. Ajá, 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 ajá. Cuando admite la demanda, cuando admite la demanda, ya ves que las demandas de amparo deben atravesar varios test, ¿no? Un test de categoría sospechosa, un test de escrutinio estricto, así. Entonces, cuando admite la demanda, él se da cuenta que cae en
las categorías del 22 o las categorías del primero. Si cae en esas categorías, en la admisión de la demanda debe pronunciarse respecto de la suspensión oficiosa, y en ese momento la suspensión de ese acto reclamado se transforma en una suspensión definitiva, distinta de la suspensión provisional con la que hubiera podido contar un quejoso con solo la presentación de su demanda, es decir, solo con el acuse de recibo de su demanda, ¿no? O sea, todavía no la admiten, pero aún así el acto reclamado está suspendido porque ya está solicitado, tan solo por ese hecho, ¿no? Sí, Mau. Vale. Y después voy en el orden en el que yo los veo aquí en la lista, con Karen, después con Arturo y después con Isabel. Mm. Bueno, mi duda era con respecto a la respuesta que se da a la presentación de la demanda. Lo que pasa es que me parece que habíamos comentado que eran tres posibles opciones, que era como el desechamiento, la admisión y la prevención o la aclaración. Sin embargo, dentro de como mi organizador, encontré otras dos que serían el impedimento y la incompetencia, pero me parece que eso está más relacionado con la autoridad que resuelve, pues cuando tú presentas tu demanda. Entonces, no sé si está, o sea, si es correcto manejarlo dentro del organizador o mantenerlo como una idea secundaria. Mira, sí existen esas posibilidades, pero nos traen como consecuencia el desechamiento. Sin embargo, este principio de estricto derecho ya no impide a los juzgadores que, por ejemplo, no tienen competencia para conocer de un amparo, ya no impide remitirlo a la autoridad competente. Por ejemplo, antes ¿qué te gusta? En Veracruz no había juzgados de distrito, solo había tribunales unitarios. Antes, ¿no? Te estoy hablando de hace 10 años. Entonces, en Veracruz era la costumbre, ya ven que hubo mucho tiempo en que en Veracruz había muchos desaparecidos, no solo mujeres, sino hombres y mujeres, en Veracruz Puerto. Entonces, era la costumbre presentar los amparos indirectos en un tribunal unitario que estaba ahí en el puerto de Veracruz, que estaba ahí más bien para resolver los asuntos mercantiles en materia mercante marítima de ahí del puerto de Veracruz, ¿no? Sin embargo, como no había juzgado de distrito donde irse a amparar por la desaparición de personas que se llevan a los militares o la policía, pues presentaban los amparos ahí en ese tribunal unitario, y ese tribunal unitario, pues preguntaba en el pleno que estaba en Jalapa si los resolvía él o los remitía a algún tribunal colegiado de los que están en Jalapa, ¿no? Y entonces, pues dependiendo, ¿no? Si era, por ejemplo, de un militar, pues sí lo remitía; si era de policía municipal, pues lo resolvía él, dependiendo las instrucciones que le dieran, ¿no? Pero el amparo, a fin de cuentas, se resolvía y se admitía. Entonces, aunque ese tribunal unitario fuera incompetente, el amparo terminaba siendo admitido, ¿no? Y luego ya hicieron juzgados de distrito ahí en Veracruz Puerto y ya no hubo ese problema. Sin embargo, hubo personas que, pues sabiendo el caminito, iban y presentaban sus amparos indirectos al tribunal unitario. Sin embargo, el tribunal unitario sí se declaraba incompetente, pero aún así remitía esos amparos a los juzgados de distrito, ¿no? Es decir, le decía, mira, yo no te puedo resolver tu amparo, pero no te lo voy a desechar tampoco porque ya te corrió el plazo, el término para presentarlo. Se lo voy a entregar al juzgado de distrito al que sí le corresponde juzgar respecto de tu amparo, ¿no? Entonces, dependiendo el caso, precisamente, pero eso en materia de desaparición forzada de personas, que es una categoría sospechosa, ¿no? Tanto del 22 como del primero constitucional, porque es libertad y privación ilegal de la libertad. Pero, si por ejemplo fuera en nuestra materia,
nunca me ha tocado el caso, pero lo más probable es que sí se desechara el amparo por haberlo presentado frente a una autoridad competente. Por ejemplo, si fuéramos al amparo directo y lo presentáramos a un tribunal colegiado, lo más probable es que se desechara ese amparo por haberlo presentado frente a una autoridad incompetente, ¿no? O sea, yo no puedo conocer de este amparo, por lo tanto lo tengo que desechar. Pero si fuera al revés, que fuéramos a un amparo directo y que en lugar de presentarlo con la misma autoridad de la que emana el acto del que nos estamos quejando, fuéramos directamente a presentarlo al tribunal colegiado, pues desde luego lo tendrían que admitir. Claro, tendrían que reparar ese conflicto de no haber notificado a la responsable primero para que enviara su informe previo y justificado, ¿no? Pues lo tendrían que admitir porque al final son la autoridad competente, ¿no? No tendrían por qué desecharlo. Sin embargo, si fuéramos a un amparo directo a un juzgado de distrito, les digo, no me ha tocado el caso y la verdad que no revisé, no revisé criterios, pero los voy a revisar y mañana les cuento. Lo más probable, pienso yo, en mi criterio jurídico, es que un juzgado de distrito ante quien se presenta un amparo directo en materia fiscal o en materia tributaria, lo desechara. Tal vez no lo desechara en materia administrativa respecto de las responsabilidades de los servidores públicos que implican una relación laboral. Por ejemplo, un policía al que inhabilitaron, ¿no? Tal vez ahí no lo desechara y sí lo remitiera, porque ahí hay la obligación de suplir la queja en favor del trabajador, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestra materia, que es de estricta aplicación de la norma, lo más probable es que lo desecharan. Y la otra posibilidad, ¿cuál era, Karen? Es impedimento y incompetencia. Incompetencia e impedimento, eso implicaría más bien la recusación, pero eso implica, lo que implica es que cambie de juzgado o que cambie de tribunal colegiado. O sea, yo estoy impedido de conocer de este asunto en particular porque quien lo está promoviendo como abogado patrono o quien lo está promoviendo como representante legal o quien lo está promoviendo a título personal es mi pariente consanguíneo en hasta tercer grado o mi pariente por afinidad hasta segundo grado o tengo una afinidad por otros lazos, por otros vínculos sociales con esta persona, ¿no? O sea, es mi amigo, es mi compañero de generación, es mi compadre, es mi antigüedad en el colegio militar, o sea, otros rasgos parecidos al parentesco, pero que me impiden conocer de este asunto. Entonces, eso no tiene como destino la admisión o no admisión de la demanda de amparo, sino que se le envíe a otro juzgado o a otro tribunal, aunque no pertenezca a esa jurisdicción territorial, por causa de que está imposibilitado la autoridad juzgadora de resolver de ese asunto, porque si lo resolviera tendría una responsabilidad administrativa y de todos modos eso que resolviera, cuando lo descubrieran, se tendría por no resuelto, ¿no? ¿Sí, Karen? Sí, profesora, gracias. ¿Algo más? No, gracias. Voy con Arturo. Era Mauricio y Karen, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a hablar acerca de la audiencia incidental y la constitucional. Primero va la incidental, donde donde esta etapa es de pronunciamiento y se reciben pruebas, se realizan alegatos y se resuelven cuestiones previo a la sentencia que resuelve el juicio de amparo. Al igual que la constitucional, cuenta de 3 etapas, que es la probatoria, la de alegatos y la resolución. Y dice, las pruebas de inspección ocular y oyendo los alegatos de las partes. Y se procederá al juez de distrito de la misma audiencia a dictar la resolución en donde conceda o niegue la suspensión definitiva de los actos reclamados. Acércate un poquito al micrófono, Arturo. Sí.
¿Ya se me escucha mejor? Casi igual. Mm, No bueno, importa, síguele. O sea, nada más para que se escuchara un poquitito más claro. vale, y bueno, en la audiencia constitucional, el juez de distrito procede al desahogo de dichas audiencias en los términos en los que indica el artículo 155. Y bueno, primero se reciben las pruebas que hayan sido ofrecidas por las partes, después los alegatos que por escrito se hayan formulado y luego el pedimento del Ministerio Público y finalmente el precepto legal de que se trata. Se dicta, bueno, se debe de dictar el fallo que corresponda y se debe resolver en forma definitiva el juicio de amparo en cuestión. Ok, y tú, digamos que en tus palabras, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, que la primera audiencia es la incidental y ambas tienen la misma estructura, por decirlo así, pero son en diferentes aspectos, ¿no? Que es la probatoria, la de alegatos y resolución. En la incidental se manejan unos tipos de pruebas específicos y en la constitucional otra, y bueno, así se van resolviendo. Y en la incidental tiene un plazo más específico que son 72 horas siguientes a la presentación de la demanda. Mm, sí, sí tienes razón en todo lo que nos acabas de decir, Artu. De hecho, les acabo de compartir ahí un link de un paper pues, me parece que es un doctor ahí en la base de datos de Cielo, este, que tiene pues un ensayo interesante de la diferencia entre una y otra audiencia. Y sí, claro, tienes razón, entre la técnica probatoria y en los plazos en los que se celebra, los expedientes adentro de los cuales se celebra y también los efectos para los cuales se celebra una y otra audiencia, ¿no? Sin embargo, les decía, bueno, es que respecto de esta técnica procesal que tiene que ver con las pruebas, con su valoración, claro, nos interesa como por cultura general, ¿no? Porque ustedes, expertos tomadores de decisiones, pues mientras más elementos tengan relacionados con algún destino posible de sus decisiones, pues tomarán mejores decisiones, ¿no? Pero pues no es algo en lo que ustedes vayan a participar activamente. Y eso yo pues lo entiendo muy bien porque lo vivo todos los días, ¿no? O sea, al final al contador no le importa si se preparó o no se preparó la prueba o si se desahogó o no. A él le importa que le digas cuándo se va a resolver el amparo, ¿no? Y una vez que se resuelva, que le digas en qué sentido se resolvió y si le dices que ese es el sentido que ustedes esperaban, pues mucho mejor, ¿no? Pero sí hay una cosa en la que tenemos que centrarnos mucho en esta distinción de una audiencia y otra, porque en el nombre de esta audiencia constitucional pues está justo dada la diferencia entre una y otra. Incluso de hecho la incidental en la vida real en realidad nunca es una audiencia, o sea, es muy rara la ocasión, a menos que se trate de un detenido, muy rara la ocasión en la que sí se presentan las partes a desahogar esa audiencia, ¿no? O sea, el secretario de acuerdos regularmente adentro del juzgado del tribunal llama, nadie se ha presentado, de todos modos se desahoga la audiencia y luego se emite una resolución interlocutoria que es la audiencia incidental, ¿no? O sea, es rarísimo el caso en el que se presentan las partes a la audiencia incidental. Yo sí lo he visto en una ocasión en relación con una obra pública. Era una asociación público-privada, era de Seguro Popular y era en relación con la construcción de un hospital allá por las Américas. Entonces, ahí en esa audiencia incidental, pues sí había un tercero perjudicado, muy perjudicado, con que se otorgara la suspensión y entonces pues él compareció. Entonces, pues recuerdo que nosotros en ese tiempo que representábamos a ese quejoso,
pues como sabíamos que ese tercero perjudicado muy probablemente se iba a presentar en la audiencia incidental, pues también nosotros nos presentamos, ¿no? Y al saber pues que nosotros íbamos a comparecer, pues avisamos al representante legal de Seguro Popular y también ellos se presentaron, pero les estoy hablando de, para quienes conozcan por esos rumbos de las Américas, de antes de que se construyera ese Hospital de las Américas, o sea, tiene pues yo creo que más de 15 años, ¿no? Tendrá unos 20 años, yo creo, más o menos. Un poco menos, a lo mejor unos 10 17, 18 años, porque en ese tiempo pues yo ya me sentía bastante cómoda litigando yo sola, entonces pues sí debe tener unos 18 años. Y entonces, pues respecto de estas dos audiencias, la incidental y la constitucional, en realidad lo que a nosotros nos interesa saber es que la incidental está adentro del incidente de suspensión y sirve para que las partes, sí, claro, ofrezcan sus pruebas, se desahoguen, pero también para que presenten sus alegatos, es decir, sus argumentos respecto de por qué sí o por qué no debe otorgarse la suspensión en los términos en los que se está solicitando o no debe otorgarse por las razones que aduzca la tercera perjudicada o la quejosa, ¿no? Claro que esos alegatos también se pueden presentar por escrito y ya nadie comparece personalmente. En cambio, la otra audiencia, la audiencia constitucional, pues justamente es los mismos pasos procesales, ¿no? O sea, una audiencia es un momento en el que presencialmente o sincrónicamente se reúnen las partes para aducir sus derechos respecto de esas garantías individuales o derechos humanos violados. Entonces, le llamamos constitucional porque justo se trata de alegar en relación a la inconstitucionalidad o la antinomia de los derechos humanos de ese acto de autoridad por el que pues, el quejoso se está quejando, ¿no? O sea, se trata de alegar, de aducir derechos respecto de la constitucionalidad o no, dependiendo de la parte que sea, del acto reclamado, ¿no? Y eso, hablar de la constitucionalidad del acto, o sea, de decir por qué mis conceptos de violación son en ese sentido y no en otro, hablar de esa constitucionalidad se hace en el expediente principal. Por lo tanto, la audiencia constitucional, pues es eso que sucede antes de que se cierre la instrucción para que se vaya a resolver en definitiva el amparo. ¿Algo más, Arturo? No, nada más. Vale. Y voy con Isabel. Sí, pero es que estaba viendo en el artículo 77 de la ley de amparo, vienen los efectos de la concesión del amparo. Te los puedo decir y me explica porque es que ya los leí varias veces y siento que es lo mismo, pero obviamente no tiene que ser lo mismo, ¿no? A ver. Vienen dos. Dice, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban sí, antes de la violación. Ese es en positivo. Y el negativo dice, cuando el acto sea reclamado en carácter negativo, obliga a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que él mismo exija. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo los entiendo iguales, pero obviamente pues no son lo mismo. Cuando hay un acto que viola los derechos humanos de alguien, puede ser en dos sentidos, porque le quitó algo o porque le impuso algo a lo que no estaba obligado. Cuando se trata, por ejemplo, de una expropiación de una casa, ¿en qué sentido esperamos que sea la suspensión de ese acto reclamado? Como no entiendo tu pregunta. O sea, cuando se trata, por ejemplo, vamos a construir el Tren Maya y tu casa está justo en medio de donde va a pasar la vía férrea que estamos tendiendo. Entonces, te voy a indemnizar por el valor de tu casa según el porcentaje que diga esta obra pública
del valor catastral, ¿no? O sea, del valor que tú tienes declarado en la tesorería sobre el cual pagas predial, sobre ese valor te voy a indemnizar en un porcentaje que me permita el monto del dinero que yo tengo asignado para hacer esta obra, ¿no? Entonces puede ser entre el 50 y el 98%, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues como esta obra tiene muy poquito dinero, porque es una obra muy austera, y pues va a producir poco dinero, pues te vamos a indemnizar con el 50% del valor de tu vivienda, según lo que está reportado en la tesorería, ¿no? Entonces, pues regularmente el valor de la tesorería no corresponde con el valor de los inmuebles, ¿no? Y eso, pues no es que esté bien, pero algunas veces las personas lo permitimos porque nos conviene tener una base menor para calcular el impuesto predial, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer esa persona dueña de esa casa a quien le dicen? Como indemnización, porque vamos a usar tu casa para poner la vía del tren y por lo tanto vamos a derrumbar tu casa, como indemnización te vamos a pagar el 50% del valor catastral. ¿No? ¿Qué puede hacer esa persona como medio de defensa? Pues ya el juicio de amparo, ¿no? Ándale, ir al juicio de amparo, ¿directo o indirecto? Ah, pues sería indirecto, ¿no? Porque no es Ándale, extraordinario, indirecto, tendría que ir con un juez de distrito, ¿no? Y a ese juez de distrito, esa persona seguramente le pediría la suspensión del acto reclamado. ¿En qué consiste esa suspensión de ese acto reclamado? O sea, que no se haga qué. pues, que no le destruyan su casa, ¿Que no qué? que no le destruyan la casa para hacer pues el tren, ¿no? A ver, otra vez, Isa, es que como que se empezó a oír así como raro. O sea, que no le destruyan la casa hasta que se Ándale, resuelva, que ¿no? no le destruyan la casa, o sea, que no continúe la construcción de esa vía hasta en tanto se resuelva el fondo de ese asunto que es que le concedan o no el amparo, ¿no? Entonces, la suspensión implica que no le destruyan la casa, ¿no? O sea, que se quede suspendida provisionalmente esa obra. Pero el amparo definitivo, ¿en qué sentido crees tú que se tenga que dictar para que no le destruyan la casa, pero tampoco se puede quedar, bueno, pues entonces ya no construimos el Tren Maya porque pues por donde iba a pasar la vía hay una casa y no se puede quitar porque dice el juez de distrito que es violatorio de las garantías individuales del señor de la casa? Entonces, ¿qué tendría que resolver de fondo ese amparo? Ah, en este caso sería lo que le decía que era de carácter positivo para que le pues, restituyan al quejoso antes de que pues, le hayan violado su derecho, ¿no? Ándale, para que le restituyan qué cosa será. Pues es que se restituye al quejoso en pleno goce del derecho violado. Ajá. Y en este caso, si el derecho violado es el de propiedad, Pues ya tendría, pues el derecho, pues ya no le haría nada, ¿no? A tu casa. ya no le harían nada a su casa. Pero ¿cómo tendría que decir el amparo para que efectivamente ya no le hagan nada a su casa? O sea, que se suspenda la obra del Tren Maya y que se cancele de manera definitiva la construcción de esa vía férrea. Pues es que ahí no sé, o sea, porque para esa persona, pues sí, ya no tendría por qué pasar por ahí, ¿no? Ajá. Pero no necesariamente se tendría que detener toda la construcción, no sé, pues se tendrían que ir por otro lado o algo así, ¿no? Ándale. Y que se retrase, o sea, con Z, que se retrase la trayectoria de esa vía férrea sin que afecte la garantía individual de la propiedad privada que tiene esta persona que solicitó el amparo, ¿no? En ese caso, ¿tú crees que eso restablece las cosas al estado en el que se encontraban antes de que se iniciara con la construcción de esa vía férrea o que quitan algo que no estaba?
No, pues se restablece, ¿no? Restablece, claro, ahorita te doy la palabra, Sebas, pero si por otro lado se tratara de un amparo, no de una propiedad privada, sino de alguien a quien tienen en una casa de seguridad, ¿no? Alguien que está detenido en una casa de seguridad y que solicita el amparo. ¿Para qué efectos crees tú que solicita la suspensión esa persona que está detenida en una casa de seguridad? Pues para que lo dejen salir, ¿no? O sea, Ándale, porque también para la que libertad. obtenga su libertad. Y entonces, en ese sentido, tú como, bueno, pues, ahí está ahí la suspensión, ¿no? Para obtener su libertad. Pero su libertad es provisional, ¿no? Y el amparo, en el fondo, ¿para qué tú crees que se tenga que resolver? ¿Para lo mismo, para que obtenga su libertad o para algo diferente? Pues ahí creo que sería el otro que le decía, ¿no? De carácter negativo, para obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de esta Ah, persona. entonces, en el primer caso es para que la autoridad haga algo que no estaba haciendo para respetar la garantía individual de alguien. Y en el segundo caso es para que la autoridad deje de hacer algo que estaba haciendo que transgrede las garantías individuales de una persona. ¿Es la diferencia, Isa? Sí, ya la entendí. Vale. Voy con Sebastián y después voy con Luis. Bueno, nada más una pequeña duda, profesora. Ve que Ota ponía el ejemplo de la construcción de la vía férrea y que, por ejemplo, tenía que pues, pasar por la casa de las personas y que se tenía que destruir. Entonces, los dueños de estos hogares no podrían demandar la construcción de algo similar a esto para que, por ejemplo, la vía férrea pueda pasar sin ningún problema, obviamente ya con las casas derrumbadas, porque como en este caso del Tren Maya, sí he visto casos que Fonatur les ha hecho las casas a los habitantes de esas zonas por los derechos de vía. Pero entonces esa es mi pregunta, si esto es válido, que los habitantes de los ejidos puedan decir, ok, cedo mi casa, pero tú me tienes que construir algo equivalente. Entonces, no sé si sea válido o si se puede exigir. Sí, por supuesto, Okay. porque frente a una acción, frente a una posibilidad de un derecho que yo puedo exigir, recordemos que no siempre está la controversia o los medios de defensa, ¿no? También están los medios alternativos de solucionar las controversias. Entonces, frente a una acción que yo tengo respecto de alguien más porque está transgrediendo mis derechos, también puedo admitir yo un arreglo, ¿no? O sea, también puedo permitir yo que reparen el daño sin la necesidad de atravesar por un proceso jurisdiccional. Entonces, desde luego, claro, eso también es viable, ¿no? Y ahí, pues, desde luego, cualquier mediador o cualquier defensor de derechos humanos diría, claro, si te van a entregar una casa en iguales o mejores condiciones que la que tienes actualmente, pues desde luego te conviene aceptar, ¿no? Pero si no te van a entregar una casa en iguales o mejores condiciones, pues entonces hay un daño que aunque te entreguen una casa, hay un daño que queda ahí pendiente de reparar. Entonces no te conviene admitir esa casa, ¿no? Pero desde luego que sí se puede, claro. Ok, gracias. ¿Gera? Yo tenía una pregunta, profesora. Sí. Al respecto de lo que comentaba al inicio de la clase, de los sentidos, ¿son los de admisión, desechamiento y prevención? No, esos son los sentidos posibles en los que puede resolver la autoridad respecto de la demanda. Y recuerda que después de la demanda, después de que ya se presentó, se admitió, se notificó a los terceros, la responsable emitió su informe, los terceros aducieron sus derechos, en su caso, si
si aplica, se amplió la demanda y se amplió el informe justificado. Después de eso hay una etapa probatoria donde hay un ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en esta audiencia constitucional. Y después de eso hay una presentación de alegatos adentro de esta audiencia constitucional. Y después de eso hay un cierre de instrucción para emitir una resolución. Esa resolución puede darse por lo menos en dos sentidos obvios que nosotros conocemos, porque está el amparo, ¿no? Y entonces respecto del amparo, en la resolución de esa solicitud de amparo pueden pasar dos cosas posibles, ¿no, Gera? Si tú pides el amparo y la protección de la justicia de la Unión, ¿cuáles son las dos posibilidades de respuesta que tú tienes, Gera? Pues puede ser positivo o negativo. O sea, que te digan que qué o que qué. A ver, ¿me repite la pregunta, profesora? Si tú dices, solicito el amparo y la protección de la justicia de la Unión, hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son esas dos posibles respuestas? Tú me dices positiva y negativa, claro, pero ¿qué implican esas respuestas positiva y negativa? Pues que sea, por ejemplo, que sea a favor. Que sea a favor, o sea, que me concedan el amparo. ¿Y la negativa? Pues que sea en contra, ¿no? Que no me lo concedan. Que me nieguen el amparo y la protección de la justicia de la Unión, ¿no? Esas son las dos posibilidades básicas, digamos, las lógicas que nosotros podemos deducir a partir de que sabemos que el amparo se presenta pues para solicitar que nos proteja la justicia de la Unión, ¿no? Es el poder judicial de la Unión, que se supone que es el poder pues, más efectivo, ¿no? Por lo menos en términos normativos. Entonces, entre esos dos, yo intuyo que puede haber un tercer sentido de esa resolución, porque yo vi en el juicio de nulidad que hay un tercer sentido. Entonces, mi pregunta es, en función de eso, ¿hay o no más sentidos posibles a las resoluciones que se pueden dar adentro del juicio de amparo? Hablo del expediente principal, porque de la resolución interlocutoria, pues ya hablábamos, ¿no? O sea, concede la suspensión o no se concede la suspensión. Sí, en ese sentido va mi pregunta, pero no es relacionado con el destino que tiene la demanda adentro del proceso, sino con el destino que tiene la demanda al final de todo el proceso, o sea, una vez agotadas todas las etapas procesales que conocemos. ¿Sí, Gera? Sí, profesora. Gracias. ¿Seguro? Sí, pero entonces, ¿cuáles serían las que nos preguntaba? Es que bueno, yo las busqué en la ley, pero no. Bueno, le di una ojeada, pero no las ¿Pero encontré qué en buscabas? lo de los sentidos. Pero, ¿sentidos de qué? Del juicio de amparo. ¿Pero cómo del juicio de amparo? ¿Sentidos de qué estamos diciendo? Bueno, sería sentidos, pero ahora sí que de la resolución. De la resolución, claro. Ah, Yo ok. creo que para ti sería muy buena idea que adentro de tu organizador tengas pues esa línea procesal, ese diagrama del proceso del amparo, para que tengas muy claro pues estas etapas procesales, ¿no? Hay un montón ahí publicados en internet. A lo Sí, mejor es que esa era mi duda. Vale. ¿Algo más, Gerard? No, profesor, es todo, gracias. Bien. Voy con Luis Alberto. Sí, profesora. Bueno, yo tenía una duda más que nada. En el artículo 55 de la Ley de Amparo menciona los casos en que no procede el amparo. Y en el número 4 dice que contra las resoluciones dictadas en materia electoral, pero no sé exactamente a qué se refiere. Pues a las resoluciones dictadas en materia electoral, o sea, a las resoluciones dictadas por los tribunales electorales locales.
recordemos que hablábamos de que además de amparo directo y indirecto, hay otras categorías como las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales o las controversias que tienen que ver con los derechos políticos y electorales de las personas, que son especiales y que resuelve el Pleno del Tribunal Federal Electoral, ¿no? O sea, no las salas del tribunal, sino el Pleno del tribunal. Entonces, contra esas resoluciones de los tribunales electorales no procede un amparo, sino que el Tribunal Electoral, el TRIFE, como se le conoce, tiene sus propios procesos, que es de esos que les decía, tenemos que distinguir los distintos tipos de controversias que también resuelve el Poder Judicial y que se parecen al amparo, aunque no necesariamente son un amparo. Se refiere a esos. Ok, muchas gracias, profesor. Vale. Y veía yo otra mano levantada hace un momentito, creo que era la de Isa. Sí, dependiendo, bueno, de esto de los sentidos, aquí también el sentido de para efectos sale. También, ese es justo el que quería que encontraran, ¿no? O sea, ¿cuáles son los posibles efectos que puede tener, que puede implicar el que se conceda un amparo, ¿no? O sea, se puede regresar y ordenar a la responsable algo, se puede ordenar una reparación del daño, se puede extender más allá de lo que se haya manifestado como violaciones constitucionales o conceptos de violación, o qué pasa con esa tercera posibilidad de se concede el amparo para el efecto de cuáles son estos posibles efectos y qué implican estos posibles efectos. Pero sí, tienes razón, sí hay. Esa es justo la tercera posibilidad que yo decía, bueno, pues hay que encontrar, ¿no? Hay que encontrar y comprender. Bueno. Espérenme. Los últimos. ¿Quién participó al último? Antes de Isa. Yo, profesora. ¿Pero quién eres? Gerardo Soto González. No. Después de Tíjera. No. Me acaba de hacer una pregunta en relación con el Tribunal Electoral y sus resoluciones. ¿Quién fue? Luis Alberto, ¿fuiste tú? Y bueno, pues por hoy, sí, se nos ha terminado el tiempo, entonces si están de acuerdo podemos dejarlo hasta aquí y nos vemos el próximo, pues no, el próximo no, mañana, nos vemos mañana. Gracias, profesora. A ustedes. Mañana, profesora. Los sentidos de las resoluciones, recuerden.